Queremos seguir profundizando en cómo se ha desarrollado este proceso de rendición de esta prueba de transición universitaria. Tenemos para eso contacto a esta hora con la directora del DEMRE, Leonor Varas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Muy bien. ¿Y usted? Bien interesados en saber la evaluación final. Ya ha ocurrido gran parte de la jornada. Lo que revisábamos era que la evaluación que ustedes habían hecho era que esto estuvo bajo los parámetros de la normalidad, no hubo mayores inconvenientes. ¿Cuál es la evaluación final y también qué se espera para los próximos días? Porque queda mañana y también el día jueves. Así es. Esto es solo un día, son 4 días en esta misma semana. El día de hoy transcurrió con total normalidad, de lo cual nos alegramos mucho porque la intranquilidad de los jóvenes que hoy día rinden, que han rendido hoy día y que han tenido un año muy difícil, realmente nos preocupaba tener condiciones, buenas condiciones para ellos. Y las hemos tenido. Y los resguardos me imagino que se van a mantener, porque claro, hay una, podríamos decir, situación especial que es producto de la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero otras son obviamente estas amenazas de boicot al proceso. Sí, yo he tenido, y lo he dicho hartas veces, que he tenido bastante fe de que las manifestaciones no sean manifestaciones que afecten ni la calidad del proceso ni a las personas que están involucradas. Y es lo que ha ocurrido. Han ocurrido acciones que no han entorpecido la prueba y eso me parece que es lo importante. Como se abrió una fecha especial, sobre todo pensando en aquellos alumnos que estaban o eran positivos de COVID-19, que estaban en una cuarentena producto de algún contacto estrecho, ¿hay ya datos oficiales de cuántos no han llegado en el día de hoy y que esta sea la razón por la cual no participaron del proceso? No, en todas las pruebas hay siempre un porcentaje del orden del 11%, es lo normal. El año pasado fue más de personas que no acuden a rendir, que estando inscritos no rinden. No sabemos porque es un número difícil de establecer. Tenemos que integrar información de muchas salas de clases distintas, de muchos locales. Recién al final del día, el personal de aplicación, los jefes de local, inscriben en una plataforma que se dispone para eso, inscriben la asistencia. Las informaciones parciales que tenemos hasta ahora de asistencia no permiten dar cifras que sean responsables. Así es que esas cifras se dan bastante después en realidad, porque después hay que cotejar lo que se inscribe en esa plataforma como asistencia con las hojas de respuesta que recibimos y con las actas de aplicación. Entonces son números que cambian bastante en estos días, digamos. Así que todas las estadísticas que entregamos nosotros durante el proceso se refiere a salas y a locales. Sí. Y a este momento vamos con 100% de las salas y los locales. Si bien usted dice que no hay un dato concreto que hay que esperar obviamente de lo que va a ocurrir durante esta semana, pero ¿ya hay alguna proyección de algunos reportes de la participación comparado con otros años, pensando en esta situación especial, sobre todo desde el punto de vista sanitario que enfrentamos? O sea, nosotros estimamos, pero es una estimación con poca información, nosotros estimamos que va a haber un ausentismo menor al del año pasado, mayor que en un año normal. Esos serían los márgenes. Ya, pero menor que el año pasado, o sea que ya es algo, podríamos decir, un dato concreto que marca ahí algún punto respecto, sobre todo, que el año pasado estaba más bien concentrado en el punto de las manifestaciones, de cuestionar el proceso y no el aspecto sanitario, que es lo que hoy está dándose. Claro, pero o sea, el año pasado fue del orden del 18% el ausentismo. Estimamos que va a ser menor, pero que inicialmente vamos a tener una participación menor tanto por las dificultades de traslado como por la gente que está enferma. Sabemos que ya tenemos más de 500 casos reportados el día de hoy de personas que no podían acudir a rendir porque están en la lista del Ministerio de Salud, de personas que son riesgosas en el sentido que pueden contagiar a otros. Entonces, no, la verdad es que no lo sabemos y creo que recién cuando se rinda la última prueba donde captemos a todos aquellos que han estado imposibilitados de rendir por motivos de salud ahora y que van a rendir en la última aplicación que va a ser hacia finales de mes, recién ahí vamos a saber cuál es el porcentaje de participación. Pero Yo usted dice que diría por lo menos hasta que ahora son 500 lo que tienen según los datos, podríamos decir, del MinSal, ¿no?
Pero los datos del MinSal, exactamente, pero eso va a ir aumentando porque probablemente no tenemos a todos los enfermos, que eso se actualiza con un cierto rezago y porque siempre hay otros motivos, en este caso motivos de desplazamiento, hay dificultades de desplazamiento. Pensando que hay una segunda opción, también hoy día usted en un punto de prensa hablaba de una tercera alternativa. ¿En qué casos ocurriría esa posibilidad? A ver, la tercera alternativa es la que hemos considerado a fin de mes, pensando que la segunda alternativa son estos 2 días de fin de esta semana, jueves y viernes. O sea, pueden haber personas que no puedan rendir hoy día y que sí puedan rendir 7 y 8, aun cuando no estaban convocados originalmente. Y en la medida que podamos recibirlos, que haya material en su sede, etcétera, es una logística complicada. Repartir material no solo para los que rinden, sino que de reemplazo, por si hay cualquier dificultad con el material, igual es en una cantidad de lugares muy dispersos. Entonces, no siempre se puede convocar situaciones emergentes hoy, mañana, reconvocarlos para jueves y viernes, no es seguro que se pueda hacer dependiendo del lugar. Cuando uno escucha a los voceros y representantes de la ACES en sus demandas, sabemos que hay ahí un tema más de fondo, más estructural, que tiene que ver con un cambio al sistema, con un ingreso masivo, dicen ellos, a las universidades, a una especie de bachillerato, prepedéutico también mencionan, pero hay otro aspecto que también ponen sobre la mesa, que es el aumento de los casos y estando en una situación donde hay, por ejemplo, confirmación de la segunda variante, ellos dicen que se está exponiendo la salud de ellos y también de sus familiares al participar de este proceso. ¿Cómo responde a ese aspecto, que es más bien desde el punto de vista sanitario y a este contexto excepcional en el cual se ha rendido esta prueba de transición? Yo comprendo que puede haber temor, pero también tengo mucha confianza en que los protocolos que estamos implementando y que han sido acordados con el Ministerio de Salud son protocolos que permiten rendir la prueba con total seguridad. Son protocolos que permiten que incluso si hay una persona contagiada y que no la hayamos detectado, que no sepamos que está contagiada, una persona contagiada dentro de una sala, eso puede ocurrir, tratamos de que no ocurra, incluso en ese caso los protocolos que estamos implementando deben impedir que los demás se contagien. Por eso somos tan estrictos, que no se pueden bajar la mascarilla, que los lugares tienen que estar ventilados, que tienen que mantenerse la distancia social recomendada y el uso de todos los demás elementos desinfectantes que estamos usando de acuerdo con el Ministerio de Salud. Yo pienso que son excelentes protocolos y que recogen efectivamente todo lo que sabemos al día de hoy como medidas de protección efectiva. Eso se están implementando y para desincentivar a quien pueda estar contagiado, pueda estar recién enfermándose, hemos fijado esta otra fecha de acuerdo con el Ministerio de Salud también para revisar estos casos y habilitar a las personas para esta rendición adicional a fin de mes. Y esa rendición adicional, ¿cuáles van a ser un poco los criterios más allá de los casos obvios, que son las personas que están en este momento con COVID o son algún caso estrecho, cercano a una persona que ya ha dado positivo, pero puede ser también personas que estén a la espera de un PCR y que después ese PCR dé negativo y que por precaución prefieran no ir a darlo? ¿Eso también se va a extender? ¿O pueden haber casos tal vez de situaciones más de resguardo, de decir no me siento porque no sé, vivo con alguien que tiene población de riesgo y me da temor rendir este proceso y después puede que esté en una situación donde no está con ese familiar? ¿Cómo van a ser los criterios para quienes quieran rendir la prueba en esa otra fecha? Sí, nosotros habilitamos también dentro de nuestra plataforma, hay una manera de registrar esos casos, pero la recomendación en todos los casos es que acudan, por lo menos que llamen por teléfono a Salud Responde y se asesoren ahí. Y realmente el Ministerio de Salud lo que hace es que en todos los casos sospechosos también lo incluye en la lista de vigila. Entonces, todo eso le pedimos que documenten, que informen y nosotros consultamos al Ministerio de Salud y por supuesto esperamos a que todos estos trámites se hagan. Por eso que no es inmediato, sino que es hacia fin de mes, en una fecha que no se ha fijado y que nos fijamos nosotros, la fija el Comité de Acceso.
Una de las cosas que también podíamos nosotros constatar hoy en las filas de los jóvenes haciendo ahí también la espera para ser parte del proceso era que esperaban una cierta flexibilidad en cuanto a la prueba misma, dada el tema de la pandemia, de las clases online, de las dificultades y de este proceso extraordinario finalmente que todos tuvieron que vivir, con la presión además de ello. Eso, ¿cómo fue parte de la discusión y el proceso que tuvieron que hacer propiamente tal al momento de diseñar esta prueba? Sí. Bueno, la prueba de partida, y esto previo a la pandemia, en un trabajo de 4 años, de los 4 últimos años, tuvo una reducción de contenido muy grande. Y de hecho, el 23 de abril publicamos temarios que tenían esa reducción de temario, pero además tenían una reducción de temario muy, muy importante de cuarto medio. Prácticamente no hay nada de cuarto medio. De todos modos, nosotros consideramos que efectivamente las condiciones eran muy delicadas desde el punto de vista de la salud mental, de la tranquilidad. O sea, hay que pensar para las y los jóvenes de cuarto medio lo que significa haber estado en un año tan importante, donde termina un ciclo, donde pasan de una etapa a otra, a la adultez, a tomar decisiones, haber vivido con tanta soledad ese proceso. Es muy distinto vivirlo muy cerca de sus pares, con sus compañeras y compañeros, con sus profesores, en el colegio de siempre, y eso no ha ocurrido. En ese sentido, nosotros hicimos grandes esfuerzos de estar más cerca, de comunicar mucho más que lo que hemos comunicado nunca antes. Tuvimos una serie de charlas, publicamos preguntas del nuevo tipo, publicamos los modelos antiguos marcados, las preguntas que ya no van a ser materia de esta prueba. Hicimos charlas con psicólogas especialistas en esa edad y en este problema. 2 de esas charlas con psicólogos. Publicamos realmente mucho material y publicamos mucho en redes sociales. Tuvimos una serie preciosa de videos de resolución de problemas que los desafiaban a las y los postulantes a resolverlo, y con una participación muy interesante del jefe de ese proyecto, que es un Premio Nacional de Ciencias, un matemático muy destacado, Patricio Felmer. O sea, hicimos realmente mucho esfuerzo por familiarizar a los jóvenes, por estar cerca, por quitar un poco la ansiedad, por acompañarlos. El año pasado ocurrió un hecho que tuvo que ver con la filtración en el caso de la prueba de historia. Y eso es algo que en años también donde se da hasta la PA había ocurrido también. Entonces, ¿cómo se tomaron los resguardos para que no se repita una situación de esta índole? Porque además las sanciones son bien complicadas, podríamos decirlo. O sea, cualquier tipo de boicot o hecho que afecte a la prueba le impide a un joven poder ser parte del proceso. Sí, el año pasado la filtración de la prueba de historia, a ver, nuestras pruebas en general se reproducen, ¿verdad? Nosotros recogemos todos los folletos, y la sustracción de un folleto, incluso de prueba rendida, es algo que está sancionado, que no debe ocurrir. Pero la verdad es que ocurre con cierta frecuencia, y eso de alguna manera no invalida una prueba, no es una filtración en el sentido de que la prueba no sea válida. Lo que ocurrió el año pasado con historia es que esa filtración ocurrió. La historia es una prueba que se da en la tarde, y habíamos repartido material para el día, estaba desde la mañana en los locales, y tuvimos un sabotaje. O sea, los locales fueron asaltados, las pruebas se perdieron, se incendiaron, ocurrieron muchas cosas donde era realmente imposible mantener la cadena de custodia, que en general se mantiene. La cadena de custodia es muy estricta, pero una vez que las pruebas están en un local y que hay una condición donde se asalta un local, donde realmente perdemos el control del local, del material, etcétera, podía ocurrir algo así. Lo que esperamos no ocurrió en el día de hoy, y esperamos que no ocurra en esta prueba. Pensamos que estamos en otras condiciones, que estamos discutiendo todos los problemas de las pruebas, del acceso, en un Chile bien distinto que el del año pasado. O sea, hubo un plebiscito, va a haber una nueva constitución, hay una elección pronto de personas que nos representen en esas discusiones, y hay un ambiente de poner los temas de discusión sobre la mesa, que pensamos que es lo que va a permitir abordar los problemas que nos han llevado a crisis, como es la del año
Sí, tuvimos ahí, no, ahí ya retomamos un poco la comunicación, pero ya que usted está planteando un punto interesante que tiene que ver con la reflexión del proceso propiamente tal, y nadie puede desconocer que también es una muestra de la segregación y la desigualdad en nuestro país, de la calidad de la educación. Entonces también cómo se recogen las demandas más allá del análisis o el cuestionamiento si son adecuados o no los métodos, de lo que está de fondo y lo que se viene analizando desde hace bastantes años, ¿no? Del sistema propiamente tal. ¿Cómo se pueden recoger también esas inquietudes que son las que se vienen reivindicando y reclamando sobre todo por parte de los estudiantes secundarios? Mire, en el DEMRE hemos estado por muchos años tratando de poner estos temas sobre la mesa, tratando de discutir, hemos invitado, hemos estado desarrollando nuevas pruebas, hacemos muchas invitaciones a discutir estos temas. De hecho, las pruebas que tenemos son pruebas que hoy día son mucho más justas que las que teníamos antes, pero de todos modos son pruebas de selección. Las pruebas de selección responden y resuelven muy bien un problema que es el que se tienen menos cupos, menos vacantes que postulantes a esos cupos. Para eso sirven las pruebas de selección. Pero ese no es el problema universal en Chile. En Chile tenemos otros problemas en la admisión que no tienen que ver con poner a las personas en una fila ordenada según un puntaje que tiene que predecir de alguna manera. El que está delante en la lista tiene que ser tal de que eso signifique que tiene una probabilidad mayor que le vaya bien en esa carrera. De hecho, los ponderadores son distintos en distintas carreras. Entonces, a esa carrera, esa lista tiene que resolver ese problema hasta dónde hago avanzar la lista y están ordenados según su probabilidad de éxito. Pero en Chile hace mucho tiempo que están quedando vacantes sin ocupar, que no tenemos el problema de selección, pero sí el problema de admisión, porque el problema que hay que resolver siempre es que las universidades y las carreras admitan a aquellas personas que sí pueden recibirse de esa carrera, que es distinto a tener una probabilidad mayor, sacarse, no sé, una nota mayor que el que está detrás de mí en la fila. Ese es completamente distinto el problema. Y ese es un problema que tenemos que abordar, que de hecho lo están abordando en este momento los centros de formación técnica, los institutos profesionales, que no tienen una selección, pero sí tienen procedimientos de admisión que tienen que ser públicos, transparentes y objetivos. Ese es un problema de futuro en Chile en el cual todos tenemos que trabajar, pero el que no va a resolver que siempre van a haber algunas carreras, algunas universidades que van a necesitar un proceso de selección, de ordenarlos, estos postulantes. Por lo tanto, siempre, necesitamos pruebas justas, pruebas que segreguen, que no aumenten la segregación en un país que es desigual, que es injusto en las oportunidades educacionales. Las pruebas no pueden aumentarlo, las pruebas tienen que mitigarlo, no aumentarlo, pero nunca van a resolver todo el problema y por lo tanto tienen que haber otros instrumentos que son las cuotas. Las cuotas pueden ser de distinto tipo, por ejemplo, cuotas de mujeres para las carreras de ingeniería o las carreras del área de la ciencia y la tecnología. Y eso ya hay en muchas universidades. El programa PASE es un programa de cuotas, es muy necesario que eso exista. De hecho, en las reglas de postulación, en las reglas del sistema, hay muchas que cambiaron y una es que aumenta el porcentaje de ingresos especiales, que es una libertad que tienen las universidades para permitir el ingreso con otros criterios y no solo con este ordenamiento que hacen las pruebas de selección. O sea, necesitamos buenos instrumentos de selección y necesitamos buenos instrumentos y metodología para admitir a todos aquellos que pueden recibirse en esa carrera en un tiempo prudente y que no necesariamente los tenemos que ordenar en una fila. Leonor Varas, directora del DEMRE, gracias por el contacto para abordar todos estos temas. Que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Viviana, que esté bien.